este episodio de Redefine, un espacio donde conversamos con profesionales desde distintos ámbitos de la economía que vienen construyendo trayectorias que inspiran y generan impacto. En esta oportunidad tenemos el gusto de conversar con Elian Porturas, economista de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con una sólida trayectoria en finanzas corporativas y estrategia empresarial. A lo largo de su carrera, ha trabajado en organizaciones como PwC, Nexus Group e Innova Schools, y posteriormente ha realizado un MBA en Stanford Graduate School of Business y una maestría en educación en Stanford Graduate School of Education. Además, ha participado en iniciativas de inversión de alto impacto enfocadas en educación y emprendimiento y actualmente es cofundadora de NetValue, una iniciativa que busca acercar oportunidades de aprendizaje y desarrollo a estudiantes y jóvenes profesionales. Es un gusto tenerte con nosotras, Elian. Bueno, enfocándonos en tu etapa universitaria como estudiante de San Marcos, ¿cómo nació tu interés por la economía? Nos gustaría saber eso y también qué aprendizajes consideras que te ha dejado ser parte de esta universidad y que consideras fundamentales para construir la profesional que eres hoy en día. Bueno, primero gracias de nuevo por invitarme. Me alegro mucho que generen espacios como este para que chicos, chicas de universidad tengan más claro, escuchen las experiencias de diferentes personas y comiencen a construir su propio camino. Definitivamente es algo que yo tuve la suerte de tener cuando era estudiante y marcó mucho mi carrera y las decisiones que iba tomando, ¿no? Y de hecho, una de las primeras decisiones que tuve que tomar fue qué carrera estudiar. Sí. Yo cuando estaba en quinto de secundaria no tenía muy claro tenía opciones, pero no tenía muy claro qué carrera quería estudiar. Me estaba inclinando como por psicología o sociología, eh, y tampoco tenía tan claro en qué universidad quería estudiar. O sea, sabía que tendría que ser una universidad nacional por las circunstancias de mi familia, pero todavía no me había decidido. Tomé la decisión de postular a San Marcos a último minuto cuando aún estaba en el colegio. Entonces no es que tuve mucho tiempo para pensarlo. Y recuerdo el momento en el que estaba con mi mamá y estábamos en casa de una tía, eh, pagando el examen, escogiendo la carrera. Y realmente creo que en ese momento hubiera escogido una carrera diferente, pero mi mamá tenía esta idea de que economía era una carrera muy difícil y muy retadora y que yo lo podía hacer. Wow. Entonces, ella tenía esta idea de su propia experiencia universitaria, entonces me dijo, hija, postula economía, te va a ir bien. Y yo simplemente postulé, y cuando ingresé, ¿sí? ya tenía, digamos, el buen problema de, oye, esta es una carrera que yo no he escogido Sí. y que creo que realmente no estoy segura si es la carrera que quiero. Entonces, mi familia en ese momento me dijo, bueno, ¿qué tal si pruebas un año? Y si realmente no es la carrera que tú quieres, podemos buscar otras opciones. Okay. Entonces, empecé la universidad y realmente me enamoré de la carrera en el primer ciclo. Entonces, realmente no tuve que hacer ninguna decisión más. Para mí siempre había sido una curiosidad entender por qué las personas se comportaban como se comportaban, entender, digamos, las bases del comportamiento humano. Sí. Por eso quería estudiar psicología realmente, que tiene una perspectiva distinta. Pero cuando empecé mi primer curso de economía básica, que es microeconomía, realmente te explican el comportamiento de las personas de una manera muy como teórica y clara. No sabemos que no necesariamente es la realidad, claro. Ahora lo sé, pero en ese momento me encantó ese hecho de que puedas teorizar la manera en que las personas toman sus decisiones, ¿no? Bajo una cierta racional, y puedas tomar una serie de decisiones no solamente individuales, sino a través de un sistema, que es lo que estudias en micro y luego en macroeconomía. Eso me pareció fascinante y fue lo primero que me encantó de la carrera, y por eso toda la rama de microeconomía fue mi favorita cuando pasas a entender ahora comportamiento de empresas o entender comportamiento de los diferentes modelos de mercados. Todo eso me pareció fascinante porque me daba luz de un mundo que veía de afuera y no entendía totalmente. No necesariamente es la respuesta correcta siempre, creo que hay mucho factor humano que aprendes con los años, pero al menos me dio una base para entender cómo funcionaba el mundo alrededor mío. Y eso fue lo que me pareció fascinante de la carrera. Genial. Entonces dirías que igual como hubieron
cosas que de la carrera, desde el inicio, Ujú. te llamaron la atención y que también contribuyeron a tu desarrollo profesional? Sí, yo creo que algo que siempre es valioso, tus años de universidad, creo que no siempre tienes muy claro para qué estás aprendiendo lo que estás aprendiendo. O sea, no Sí. sabes por qué estás aprendiendo tanta matemática o tanta estadística. Ujú, No siempre lo tienes claro y creo que puede ser un motivo de desmotivación para las personas. ujú. Mirando atrás, yo creo que si bien esa rigurosidad teórica o académica, a ver, yo no es que yo nunca he trabajado ni siquiera practicante haciendo una optimización dinámica o una integral, Ujú, nunca lo hacemos, pero la manera de entender el mundo que esa teoría te enseña ujú, es algo que sí puedes aplicar en tu día a día, por un lado, y la rigurosidad de que todo sigue un proceso, todo sigue una lógica, tener un pensamiento estructurado, mm, eso me parece muy valioso. Y todos los cursos de estadística y econometría sí, no estoy, creo que los he usado de una u otra manera en mi trabajo siempre. ujú, Es más desarrollar ese pensamiento que ujú. aplicas, porque al final finanzas es matemática. Sí, sí, Esto totalmente. es matemática y haber desarrollado esas como que habilidad cuantitativa más Ujú, joven me preparó para las exigencias de mi trabajo más adelante en las que tienes que hacer cosas más aplicadas. claro. Y ya, o sea, pasando también a esa etapa, ¿no? A tus Ujú, inicios dentro de tu carrera profesional, sabemos que trabajaste en PwC, que, bueno, es un ambiente ujú, que es muy reconocido por ser exigente, ¿no? ujú. Especialmente para quienes empiezan dentro del mundo de las Sí. finanzas, ¿no? Muchas veces se dice que la consultoría forma profesionales con altas capacidades analíticas y adaptativas. Desde tu experiencia, ¿qué aprendizajes o habilidades posteriormente lograste identificar en este espacio y que consideras que te siguen acompañando ahora en tu trabajo y en la forma en la que Ujú. lideras? Es interesante, creo que uno principalmente piensa en, como dices, en las habilidades analíticas, pero no tanto en las habilidades como human skills Ujú, que te dejan. Y de hecho, adaptabilidad fue lo primero que tuve que aprender. ujú, Porque cuando yo entré a Price, entré como practicante y mis primeros meses yo sentía que no me hallaba en ese trabajo. Como que yo sentía que no pertenecía. mm, Quizá porque era un entorno distinto, ujú, tengo mil anécdotas, pero era un entorno muy diferente al entorno del que yo venía. ujú, Esto era la única, o éramos dos de San Marcos. ujú, Eh, entonces sí me sentía, digamos, diferente a los demás. ujú. Y no me sentía muy cómoda al inicio. Entonces mi meta era cumplir 3 meses e irme. Esa era mi Oh, meta para poder buscar otras prácticas después. ujú, Pero creo que tuve bastante suerte en el sentido de que tuve un jefe ujú, que creyó mucho en mí, que me hizo aprender. Recuerdo que él me dio un libro entero ujú, esto, para que estudié sí, sobre técnicas, sobre finanzas ujú, y sobre valorización, que era algo que nunca en mi vida había estudiado. Y finanzas, la verdad, tampoco. No sabía casi nada de finanzas cuando entré. ujú, Y creo que entender, oye, lo que estoy haciendo tiene un sentido, tiene una lógica, tiene una teoría detrás ujú, y es algo que puede ser bien potente, me hizo engancharme más con el trabajo y comenzar a encontrarle más sentido a las mm, cosas que me pedían en el día a día, que cuando eres practicante tienes que hacer las cosas más sencillas, es sí, así, ¿no? sí. Eh, y no siempre entiendes por qué lo estás haciendo. Esta como aprender me hizo entender lo que estaba haciendo y aprenderlo a profundidad. Y por otro lado me di cuenta que la idea de sentirte diferente y no pertenecer, Ujú, creo que es algo que mm, siempre te va a pasar alguna vez en tu vida. mm, Alguna vez, por lo menos una vez, vas a ser la persona diferente. Vas a ser la única mujer o la mm, única que no es de la universidad X o Y o ujú, la única que no es de la misma ciudad, ¿no? En ujú, algún momento de tu vida vas a ser la persona diferente. ujú, Y yo creo que lo que yo aprendí en ese momento es que las demás personas pueden hacerte sentir diferente o no, ujú, pero tú eres la primera que desarrolla esa creencia sobre ti misma. Si tú mm, misma te sientes que eres distinta, si tú misma te sientes que por ser distinta vas a tener una mala experiencia ujú, o, o no vas a encajar o no vas a tener éxito, si tú misma desarrollas esa creencia, es lo que va a pasar.
y tú eres la primera que tiene que creer que sí mereces estar en el lugar en el que estás y que es una oportunidad para ti, si es la oportunidad que tú quieres. Entonces yo como que me di cuenta de eso, porque comencé a pensar en que, oye, acá nadie me está tratando mal, al contrario, todos me tratan muy bien, soy yo la que digo, no, yo no encajo. Y creo que también tuve suerte con las personas alrededor mío que me hicieron sentir muy cómoda y me ayudaron a encontrar ese espacio que yo necesitaba. Y le guardo mucho cariño a Price por eso. Creo que fue una experiencia que me hizo crecer mucho, me hizo desarrollar una ética de trabajo creo que muy sólida, que me acompañó en toda mi vida, desde cosas tan sencillas como cómo redactar un correo o cómo hacer una presentación o armar un Excel, hasta cosas más complejas como la responsabilidad de cumplir un entregable, la responsabilidad de manejar la información que recibes de tus clientes o otras personas, la importancia de lo que estás haciendo tú en no solo un negocio, sino en las personas que están detrás de ese negocio. Creo que me hizo entender mucho la responsabilidad y el privilegio que tenemos de trabajar en industrias donde se toman estas decisiones y ser tú una parte o una pequeña parte o una gran parte, depende del rol que tengas. Y eso me llevó a una ética de trabajo que me llevo conmigo. También me enseñó el valor de aprender y formar a los demás. En consultoría es parte, creo que, de la cultura hacer que las personas se desarrollen, ¿no? Hay una línea de carrera en donde vas ascendiendo, pero el ascenso realmente es resultado de el aprendizaje y la experiencia que desarrollas. Y tú lo aprendes porque las otras personas están ahí para enseñarte. Tú no estás solo, estás aprendiendo con un grupo. En consultoría es muy importante. Yo lo recibí de muchos analistas que estimo mucho y después me tocó darlo a los practicantes que teníamos. Buscar que tengan una buena experiencia, buscar que aprendan. Y también desarrollas una amistad, sí o sí. Tengo amistades muy como cercanas de mi experiencia en Price. No es que nos veamos muy seguido, pero les guardo bastante cariño. Claro. Y ya, creo que esa mentalidad de siempre enseñar a los demás, vocación de servicio, creo que me ayudó a desarrollar mi experiencia en Price. Genial. Bueno, sabemos que después de tu experiencia en Price estuviste también en otra empresa, ¿no? Y que luego diste un salto que siento yo que, claro, marca un hito en tu trayectoria, que, bueno, fue volver a ser estudiante, ¿no? Y hacer un MBA en Stanford, ¿no? Y de hecho nos llamó mucho la atención saber que no solamente hiciste el MBA, sino que también hiciste una maestría en educación, y nos pareció curioso cómo mezclas estos dos ámbitos que, bueno, tal vez para muchos no tendrían como que mucha relación, claro. ¿No? Nos gustaría saber cuál fue qué fue lo que motivó esta decisión, ¿no? Y también cuáles eran tus expectativas al mezclarlas. Claro. Bueno, después de trabajar en Price, tuve un trabajo por un tiempo más corto y luego entré a Nexus, que es el fondo de inversión del Grupo Intercorp. Desde Nexus yo era analista de portafolio, es decir, trabajaba en las empresas en las que Nexus había invertido y trabajé casi todo mi tiempo, si no todo mi tiempo, en Innova Schools, que es la cadena de colegios más grande del Perú. Y en Innova tenemos este propósito de dar educación de alta calidad a precios accesibles, no solo en términos de precios, sino también en términos de ubicación geográfica. Tenemos colegios en todo el país, en la gran mayoría, creo que son 17 o 18 ciudades del Perú, y en muchas ciudades somos el colegio más importante o el colegio de mejor calidad de la zona. Y los resultados que los niños reciben no podrían recibirlos porque simplemente no hay muchas otras opciones en sus ciudades. Entonces, no es que yo necesariamente lo busqué, pero tuve la suerte de nuevo de entrar desde Nexus a trabajar en Innova. Y allí creo que empezó mi experiencia, mi pasión por la educación.
justo ese año también fundamos NetValue, entonces fue como una mezcla de los dos factores, mi vida profesional y mi vida personal, que me hacían entender el impacto que puedes tener en muchas personas. Y cómo desde o sea, si vas a dedicarle 8 horas, 10 horas de tu vida, 50 horas a la semana y 200 horas al mes y multiplica, creo que vale la pena dedicarlo a algo que tenga un impacto en la vida de la gente. Realmente es desde que tienes 20 hasta que tienes 65, quizá menos, pero por lo menos 30 años, vas a estar a trabajar. Creo que tiene mucho impacto decidir dedicarle ese tiempo a algo que realmente va a hacer una diferencia para la población que te importa. Y mi experiencia en Innova me ayudó a entender eso. Y después de trabajar con Innova Perú 1 año y medio, tomamos la decisión de abrir colegios en Colombia también. Entonces me mudé a Colombia para empezar la compañía. Ya tenía un rol de liderazgo. Era muy joven, tenía 25 años me parece, y tenía un rol como que con bastante responsabilidad. Y fue una experiencia increíble porque, para bien y para mal, porque a los 3 meses que nos mudamos, que me mudé, y que formamos el equipo inicial de gerentes, empezó la pandemia. Entonces tuvimos que transicionar rápido, adaptarnos rápido, ¿no? Claro. Entonces, te cuento ese contexto porque antes de eso, yo veía el MBA como un check más. Así como vas a la universidad y te gradúas y tienes que irte bien, tienes que tener buenas notas y tal. Así como haces otros programas de especialización, yo tomé el CFA, pero puedes hacer otros, ¿no? Sí. Era otro check. Para mí el MBA era un check más. Era algo que tenía que hacer si quería seguir creciendo profesionalmente. Y si lo vas a hacer, mejor hazlo en las mejores universidades a las que puedas entrar. Claro. Entonces sabía que iba a ser en Estados Unidos para mí. Pero fue una decisión un poco más práctica. No había entendido el por qué. Pero esa experiencia que viví en Colombia, yo era muy cercana del gerente general de esa empresa y estaba bastante cerca cuando había que tomar estas decisiones de negocio muy duras sobre cómo continuamos con nuestro plan de inversión o no, continuamos, qué hacemos con el equipo que acabamos de formar, si estamos en una circunstancia de incertidumbre. Y siento que él nos llevó a todos en el problema lograr una oportunidad y le dio la vuelta completamente a la situación. Y a mí lo que más me sorprendió fue la decisión y la visión, como en una situación tan incierta, tan inesperada, podías llevar una empresa en picada o llevar una empresa hacia arriba, y él tomó la decisión de llevarla hacia arriba. Entonces, lo que yo pensé en ese momento fue, ¿qué tan esto es un verdadero líder? Como que tú puedes ser líder de cuando todo está bien y todo está bonito y las cosas funcionan súper bien y la empresa está creciendo, perfecto. Pero es más fácil. No es que sea fácil tampoco, pero creo que el liderazgo se demuestra en los retos que enfrentas y cómo tratas o cómo trabajas con las personas alrededor tuyo. Al final una empresa lo constituyen personas, entonces la manera en que él se relacionaba con los gerentes y con los equipos debajo, wow, yo aprendí muchísimo de él y me hizo entender que eso es algo que no se desarrolla estudiando ningún curso o leyendo un libro, es algo que se desarrolla de otras maneras. Y eso cambió mucho mi perspectiva del MBA, de qué universidad quería y qué tipo de experiencia quería tener. Y finalmente tenía varias universidades, digamos, en mente, pero finalmente escogí Stanford. Sin conocerla, no pude viajar por la pandemia, pero escogí Stanford porque es una universidad donde muy enfocada en construir tu liderazgo desde adentro. Hay muchas experiencias y cursos de autoconocimiento, de entender a profundidad tu relación con las demás, con tus compañeros, con otras personas. Es casi como, para muchos es como son como terapias grupales, pero es una clase y realmente te sirve para explorar, oye, ¿quién es Elian? ¿Qué es importante para mí? ¿Cuáles son mis valores? Y qué tipo de líder quiero ser.
y lo tienes que practicar además. Entonces me pareció, mucho de la currícula está orientada en eso. Creo que es algo diferencial y me hizo decidirme por Stanford como universidad. Y mi foco fue bastante ese, tomé cursos bien diferentes, como cursos de meditación que nunca había tomado, o cursos de desarrollo personal, de comunicación, etcétera, pero que yo creo que me ayudaron a empezar a desarrollar, porque es algo que nunca dominas, no es como un concepto, una materia, no, es algo que vives toda tu vida, en tu vida personal y profesional. Entonces me ayudó a empezar ese camino. Y estudié la maestría en educación porque creo que para mí fue tomar la decisión de que este es el rubro al que quiero dedicarme por el resto de mi carrera. Mi experiencia en NetValue, que vamos a hablar un poco más adelante, y en Innova me hizo entender el impacto que puedes tener a nivel local, pero también a nivel internacional, y todo depende de qué tan grandes sean tus sueños. Y yo pude vivir ese proceso en que Innova tomó la decisión de impactar a la región, no solamente a Perú. Ahora tenemos también colegios en Ecuador, entonces tenemos colegios en México, Colombia, Ecuador, y vamos a seguir creciendo en estos países. Y creo que dije, yo quiero estar preparada para esa. Esa es una industria en la que yo quiero ser parte, y este es el tipo de metas que yo quiero tener. Entonces, la maestría en educación me ayudó a complementar una parte que no iba a ver aquí en mi día a día. Si tú trabajas más economía o estrategia o finanzas, no siempre entiendes cómo aprende un niño o cómo aprende un adulto, cuáles son los procesos hasta cognitivos que tienes que sentir, que tienes que entender, cómo se construye un sistema educativo, cómo se conforma, cómo funciona. La maestría en educación me dio mucho de eso y me ayudó a estar preparada y tener mucho más contexto. Tal vez retrocediendo unos pasitos, ¿no? Cuando decidiste postular, sabemos que, bueno, o sea, postular a Stanford también es algo muy competitivo, ¿no? Y que estamos seguras de que requirió como una exigencia alta, ¿no? Y preparación también. ¿Qué es lo que te dejó esta experiencia, ¿no? Tal vez el periodo previo a postular. Creo que todos mis años de preparación desde el cole y universitarias me prepararon bien para que los pasos más cuantitativos, digamos, de la postulación sean un poco más rápidos, ¿no? Te piden normalmente, no todas, pero ya está cambiando, pero normalmente te piden un examen que se llama GMAT y un examen de inglés, el TOEFL o el IELTS, o el Duolingo incluso, y tu historial de notas de la universidad. Entonces, digamos que yo, para esas piezas de la postulación, por suerte llegué más preparada, porque tenía mis 50 años de colegio y universidad donde había chancado un montón, había estudiado un montón, entonces no fue tan duro para mí esa parte. Y de hecho, si eres universitario y te interesa, yo te recomiendo que es algo que puedes empezar a abordar desde ya. Un GMAT lo puedes dar desde que estás creo que la vigencia es 5 años, entonces, o bueno, no estoy segura si ya cambió, pero creo que mientras tienes el hábito de estudiar y de esforzarte y de resolver ejercicios, etcétera, lo puedes dar. Entonces esa pieza de la postulación, en mi caso, por suerte, la puede hacer un poco más rápida. La pieza que es un total descubrimiento es la construcción de los ensayos y de las cartas de recomendación. Porque allí sí tienes que, te hacen preguntas que uno normalmente no se sienta a pensar nunca. Una de las preguntas que tuve que responder para un ensayo fue, ¿qué es lo que más te importa en la vida y por qué? Entonces era como bien difícil de decir, simplemente para hacerte la pregunta, ¿qué es lo que realmente más me importa? Y la persona que me acompañó en el proceso, la asesora con la que trabajé, me hizo entender que no es que estaban buscando específicamente eso, sino estaban buscando saber quién eras tú. Y a través de preguntarte qué es lo que más importante para ti, están queriendo entender cuál es la esencia de quién tú eres. Pero en vez de preguntarte, ¿y cuál es tu esencia? Desde una pregunta un poco, no tanto, pero un poco más concreta, ¿no? Entonces, el proceso que seguimos fue bastante de autodescubrimiento. Ella me dijo, habla con las personas cercanas a ti, tu familia, tus amigos que te conocen mucho tiempo, y pregúntales cómo te definirían. Y eso fue lo que hice, les pregunté a ellos,
Mis amigos, había como consenso en algo, la mayoría de mis amigos decían lo mismo, mis hermanos, pero mis padres, que en ese momento no tenían una relación cercana, entonces no es que pudieron coordinarse sus respuestas, ambos me dieron la misma respuesta. Y ellas son las personas que al menos a mí más me conocen, ¿no? Y me han visto desde que era pequeña. Entonces mi asesora me dijo, creo que de esto tenemos que escribir. Y sobre eso desarrollamos mi ensayo. Entonces este es un ejemplo de un proceso de reflexión que quizá nunca me había detenido o nunca normalmente no nos detenemos a hacer, porque siempre estamos más enfocados en continuar, en seguir estudiar, de ahí trabajar, de ahí seguir estudiando, ¿no? Que para mí fue muy valioso de comenzar a hacerme las preguntas de qué tipo de vida quiero vivir y qué es importante para mi vida. Y que continué viviendo en el MBA. Bueno, además de tu desarrollo profesional, hay un proceso que también refleja una faceta distinta dentro de tu trayectoria, y esta es NetValue, como nos mencionabas. Bueno, más allá esta de ser una iniciativa educativa que representa una apuesta por acercar herramientas y oportunidades a estudiantes y jóvenes profesionales que están buscando desarrollarse en el mercado laboral, ¿no? Un mercado que la verdad que es cada vez más competitivo, ¿no? Nos gustaría saber cómo nace NetValue y cuál es la necesidad que identificaron y que impulse ese proyecto. Claro. Mi experiencia para empezar a trabajar no fue fácil, porque en las universidades públicas, si bien te forman de una manera, yo creo, muy buena técnicamente, no hay tanta cercanía con el mundo laboral. Desde qué debo hacer, hasta qué habilidades necesito, cómo debo postular. Y como sabemos, muchos chicos, en general universitarios, pero universidad pública en particular, son como primera generación, son los primeros en su familia en estudiar en una universidad, o quizás sus primeros en su rubro. Entonces no tienes ese soporte familiar que otros chicos quizá sí pudieran tener, o de repente que mis hijos tendrán si estudian economía en el futuro. Yo tuve, por suerte, personas en mi vida que me ayudaron mucho, me acompañaron en ese proceso y creo que me ayudaron a tener un muy buen primer trabajo, que después me llevó a un muy buen segundo trabajo y así. Pero no todos tenemos esta suerte. Entonces, cuando ya llevaba 3 o 4 años de egresada, conocí a mucha gente que había vivido lo mismo que yo y ya estaba colocada en el mercado laboral, pero también había vivido su propio proceso. Y de una u otra manera siempre nos escribían, nos preguntaban, chicos más jóvenes siempre nos preguntaban o nos pedían ayuda con alguna postulación o con un CV, ¿no? Y creo que tomamos la decisión de hacer un esfuerzo un poco más estructurado, menos como orgánico, uno a uno, sino un esfuerzo más formal, y así es como NetValue se fundó. Al inicio, en 2018, teníamos otro nombre, éramos otras personas, y teníamos mucho menos idea de lo que estábamos haciendo, la verdad. Empezamos con un programita mucho más así, hecho en casa, digamos así, de nosotros mismos éramos los mentores, nosotros mismos dábamos algunas masterclasses, así. Pero ese primer piloto, ahora le llamamos piloto, nos sirvió para entender mejor qué es lo que los chicos de universidad necesitaban. Que nosotros mismos lo habíamos sido, entonces teníamos mucha conexión y empatía con el problema, pero también eran chicos más jóvenes con los que trabajamos, ¿no? Y así comenzamos a formar ya el segundo año programas mucho más sólidos, que fueron los abuelos de los programas de hoy, que son programas mucho más robustos y formales, institucionales, ¿no? Entonces, NetValue ya tiene desde 2018, 8 años. Hemos cumplido 8 años este año, y la organización tiene más de 150 voluntarios de las diferentes promociones, desde los fundadores originales, los beneficiarios del año 1, año 2, hasta los chicos más recientes. Y hemos ampliado mucho la cobertura de nuestro trabajo. Al inicio empezamos solo con estudiantes de San Marcos, que eran nuestra universidad, lo que conocíamos, y luego tomamos diferentes decisiones que nos llevaron a buscar beneficiar chicos de universidades públicas de todo el Perú. Y cada vez tenemos mucho más
alcance, llegada, y entendemos mucho mejor la realidad de chicos de universidades fuera de Perú, fuera de Lima, disculpa, que además tienen retos diferentes a los que enfrentamos en Lima. Y cada año impactamos directamente alrededor de entre 50 y 100 personas entre nuestros diferentes programas, directamente, pero indirectamente a muchas más personas y a muchas más familias. Y es muy común si un chico no ingresa un año que pues el año siguiente y así. Entonces creemos que nuestro impacto va mucho más allá. Y también hay muchas otras organizaciones que han ido surgiendo con los años que tienen la misma misión. Entonces eso nos pone bien contentos porque al final le estás dando más oportunidad a más personas, a más chicos o chicas que lo merecen, de diferentes índoles o ámbitos, ¿no? Y aplana un poco el mercado y aplana el acceso, ¿no? Por eso la fundamos. Actualmente tenemos 2 programas, un programa de verano que se llama Immersion Program, en donde los chicos tienen como un deep dive en finanzas, en las diferentes rutas que ellos escojan, y unido un programa de mentorías. Entonces, este es un programa para 50 personas de todo el Perú. Y ahora estamos lanzando un programa que es el IP Regional Talent. La idea es trabajar solamente con chicos de universidades fuera de Lima y hacer un programa más como fundacional de habilidades técnicas, pero también habilidades blandas, y que esto los prepare un poco más para postular a un IP o para postular a un programa de extensión o para postular a algún otro tipo de programa que puedan ellos acceder y aplanar la cancha aún más. Entonces este es el programa que estamos empezando este año y ahorita justo las inscripciones están abiertas hasta fin de julio. Y bueno, a la pregunta de qué necesidades veíamos en los chicos, yo creo que digamos un poco nuestro lema es que el talento está distribuido de manera equitativa por todo el Perú, pero las oportunidades no necesariamente. Y eso es lo que nosotros buscamos atacar, ¿no? Reducir esa brecha. Sí, del acceso a las oportunidades. La verdad, el mercado laboral ha cambiado mucho. Hace 10 años que yo empecé a trabajar a hoy. Ahora es un mercado laboral más abierto, más dinámico, más, diría yo, como que con más apertura a chicos de universidades diferentes, porque los que contratamos también venimos de universidades diferentes, ¿no? Ahora. Y la necesidad que nosotros veíamos es, primero, esta orientación de qué opciones de carrera existen, que la universidad no siempre te prepara para eso. ¿Qué opción quiero yo? O sea, una parte más de descubrimiento. Y luego, cuando ya tienes esa decisión un poco más clara, ¿qué habilidades necesito para llegar allí? Y los programas en el Valio, cualquier programa que tú tomes es solamente una partecita, es como la semilla de lo que tienes que desarrollar por ti solo. Y esa es la idea, que los inspires a tomar en serio su carrera profesional y a dedicarle el esfuerzo que amerita para lograr ser como que la mejor versión de ti. Yo creo que los chicos de universidades públicas, es difícil generalizar, pero creo que hay mucho empuje para entrar a la Universidad Nacional. Tienes que pasar un proceso de selección, una postulación que no es fácil. Muchos les toma un poco más de tiempo ingresar, entonces tienes que ser resiliente. Y yo creo que eso es algo para valorar mucho, esa resiliencia. Y después la creatividad. Venimos de universidades que tienen pocos recursos, de familias que probablemente tienen pocos recursos, y siempre encuentras una manera de conseguirte las cosas, de solucionar los problemas. Creo que eso es súper valioso en un ambiente laboral donde muchas veces no hay cosas resueltas y tú tienes que proponer la solución. Y ya, la idea es que este programa siga y inspire a muchos otros programas más para que logremos como que ayudar a desarrollar estas carreras de tantas personas. Sí, en verdad es inspirador, o sea, todo lo que hacen y claro, cómo contribuyen y aportan, como tú dices, con una semillita, pero que en verdad es algo que puede ser realmente el punto de inicio para ampliar la trayectoria profesional de muchas personas. Bueno, tal vez cerrando un poquito ya la conversación,
nos gustaría dedicarle unos minutos a reflexionar el camino que has recorrido y los aprendizajes de tu trayectoria. Si tuvieras la oportunidad de conversar con Elian de la época universitaria, ¿qué consejo le darías sobre cómo construir su carrera profesional? En especial una carrera profesional con propósito, como es algo que ya has ido mencionando, ¿no? Y también cómo le ayudarías a mantenerse abierta a nuevas oportunidades. Creo que la persona que era yo cuando estaba en la universidad era una chica con muchas ganas, mucha capacidad de esforzarse y bien, digamos, determinada. Yo creo que eso es algo que le intentaría decirle que es como, realmente al inicio eso es todo lo que necesitas. No necesitas ser la que más sabe, la más hábil en finanzas o en Excel, no necesitas eso. Lo que necesitas es ser la persona más determinada en lo que quieres lograr y estar dispuesta a esforzarte y aprender. Creo que algo que sí le diría o más es esto, enfocarte un poco en vivir un poco más la vida, porque mis 20 fueron mucha chamba, y lo sentía muy natural, o sea, que tengo que trabajar mucho, lo hago y lo hago feliz, y lo hacía feliz, la verdad, pero creo que eso lo haces en contra de ciertos aspectos como tu salud o tus experiencias, ¿no? Yo ahora veo más, gracias a Dios veo mucho más chicos jóvenes que se van de viaje, apenas puedan, gastan sus vacaciones en viajar a un montón de lugares. A mí nunca se me hubiera ocurrido hacer eso, porque mis vacaciones eran para estudiar para el CFA. Siempre. Entonces, pero wow, me parece súper bueno porque esas experiencias de vida te llevan a comenzar a descubrir quién soy yo fuera de mi entorno laboral y fuera de mi entorno universitario. Entonces, quizá le hubiera dicho, cuida también ese aspecto de tu bienestar, porque cuando pasan los años es más importante de lo que tú crees. Tu salud, tu sueño, tus amigos, las experiencias que quieres vivir. Los años nunca regresan. Creo que es lo que yo he aprendido. Los años que pasan nunca van a volver. Tus papás envejecen, tus amigos tienen hijos, tienen experiencias que ya no los hacen ser tan disponibles y pucha, esos años tienes todo para disfrutar y ser feliz. Creo que le diría un poco a mi Elian del pasado, le diría un poco que ya lo escuchaba de otras personas, mi mamá me lo decía siempre, pero creo que me gustaría reforzarle más eso, que cuide su bienestar y su felicidad también. Y luego, creo que algo más es que yo siento que algo que me ayudó mucho a crecer era una confianza que no sé de dónde venía, pero era una confianza férrea en que yo iba a lograr lo que me proponía. No tenía mucha evidencia, no tenía, de hecho cuando postulé al MBA no tenía ni siquiera, no tenía nada que me dijera lo vas a hacer, pero tenía la confianza de que lo iba a lograr, o cuando se abrió esa oportunidad en Colombia, no es que se abrió, yo la busqué y yo dije, yo me puedo ir y estaba convencida, sin que nadie me dijera que sí, de que lo iba a lograr. Esa confianza férrea creo que es bien valiosa también cuando empiezas tu carrera. Creo que viene de casa y viene de un trabajo más quizá personal o propio, que tú misma te sientas que mereces estar en el espacio en el que estás. Pero si tú no confías en que tú lo vas a poder lograr, nadie más va a confiar. O sea, tú eres la primera persona que tiene que confiar en que lo vas a lograr. Y a veces nosotros somos los más críticos o los más difíciles con nosotras mismas de, ay, lo lograré, mientras que hay otras personas alrededor tuyo que te demuestran, que creen ciegamente en ti. Esa confianza férrea es clave, aunque no tengas las cosas claras, aunque no sepas cómo, que de alguna manera vas a salir adelante con tu esfuerzo. Creo que eso es algo bien valioso también. Sí, dale. Y bueno, también cerrando sobre tu experiencia profesional, desde dentro del mundo de las finanzas, ¿qué habilidades dirías tú que marcan la diferencia a quienes desean dedicarse a este rubro? Si quieres dedicar tu carrera a finanzas, estrategia, como que este mundo, creo que número uno,
tienes que estar dispuesto a hacer el esfuerzo de aprender. Yo sí siento que dependiendo del rol que tengas, finanzas es bien riguroso. No es así una carrera así fácil. Tienes que estar aprendiendo todo el tiempo. Entonces, tener esos fundamentals bien sólidos y seguir aprendiendo es clave. Yo lo tuve que hacer. Mis primeros 2 años de universidad más mis primeros 3 o 4 años de carrera, parecía que seguía estudiando en la universidad, la verdad. Tienes que estar dispuesto a aprender a profundidad. Yo creo que eso es uno. 2, ya está cambiando, pero hay una atmósfera creo que es un fantasma más bien, en que finanzas es una industria dura, que la gente es como exigente, que puede llegar a ser competitivo. Y todo eso es cierto, o sea, yo creo que es competitivo y es exigente, pero hay gran valor en no perderte a ti mismo, no volverte alguien como que trata mal a los demás, alguien que se siente superior a los demás. Siempre van a haber personas, creo que así, en todas las industrias seguramente, pero entender que tú has sido esa persona en algún momento y hay una persona con más experiencia que tú, te ayuda a mantener esa humildad y esa vocación de servicio y esa empatía por los demás. Creo que es algo que es fácil de perder si estás en un ambiente que no es así, pero para mí es muy importante de conservar. Y en algún momento si he estado en un ambiente laboral que yo sentía que no era así, la verdad no duraba mucho tiempo, porque no iba con lo que... No aceptaba yo que trataras mal a las personas, no, por más que no tuviera nada que ver conmigo quizá. Y entonces no perder esa esencia es muy importante. Luego es la integridad. Nosotros en finanzas tú trabajas con el corazón de las cifras y te enteras de todo, de todo lo que está ocurriendo en un negocio, en una empresa. Al final las personas son gente, entonces tú tienes que tener mucha integridad y responsabilidad en el rol que cumples y tratarlo como tal. O sea, hay un montón de gente que comete estos, ¿no? Como white collar, delitos. Pucha, vas a estar tentado a hacerlo, quizá, porque trabajas con dinero, ¿no? Tomas ese tipo de decisiones. Es bien importante ser bien consciente de ese privilegio y tomar la decisión de no aprovecharlo. Y ya. Y creo que algo más es estar siempre abierto al feedback y tener algo que se llama mentalidad de crecimiento. Todos empezamos bien lejos de ser perfectos, nunca lo somos, y tener esa capacidad de escuchar, entender, pedir ese feedback, aunque no siempre sea agradable de escuchar, y tomar lo bueno y comenzar a mejorar. Finanzas, estrategias sobre todo, no es una carrera plana, es una carrera que vas a enfrentar siempre retos que no ves. Entonces, estar en un ambiente que también te provee eso. Yo tuve la suerte de estarlo. Tengo mentores asombrosos, gente que me acompañó muchísimo y me hizo crecer y siempre tenía buenas intenciones conmigo. Yo intento hacer eso hoy con los equipos y las personas alrededor mío. Creo que pero necesitas tener esa mentalidad de crecimiento para avanzar hacia el futuro y no una mentalidad fija. Y ya. Bien. Entonces, bueno, ya también viendo esto que mencionabas de cómo tú deseas compartirlo también con otras personas, ¿qué dirías que hoy en día significa para ti construir una carrera con impacto? Creo que con los años te das cuenta que, como lo dije un poco antes, el trabajo es lo que dedica la mayor cantidad de tu tiempo y lo va a hacer. Uno no deja de trabajar. O sea, yo cuando empecé a trabajar no me ponía a pensar en la idea en que iba a trabajar por 30 años. No lo pensaba sencillamente. Ahora ya voy 10 de esos 30 y pucha, te das cuenta que tus decisiones o las decisiones que toma la compañía en la que estás, etcétera, impactan a mucha gente. Entonces, tener una carrera con impacto es ser bien consciente de lo que está pasando en la sociedad alrededor tuyo. Y al menos para mí es un motivador para aquellos días en los que, no sé, me siento enferma y no quiero ir a trabajar, o no tengo ganas, o estoy cansada, o la situación está dura. Tú haces las cosas siempre
para lograr lo mejor para un grupo de gente, para una población con la que trabajas o la que impacta tu negocio. Y ese es tu motivador. Y ese sentido de propósito creo que es el principal motivador de cualquier ser humano. No la plata, no el poder, no el prestigio. Eso es algo que no dura. Realmente, o sea, lo puede ser motivador al inicio, Claro. pero no dura. Lo que realmente dura, y es como científicamente comprobado, es ese sentido de propósito. Entonces, escoger tener una carrera que lo tenga, o encontrar, porque todas las carreras lo tienen de una u otra manera, encontrarlo, es algo que me motiva para que el camino que todavía me queda por seguir, esto sea un camino que me genere más orgullo y más entusiasmo. Genial. Bueno, Lian, en verdad muchas gracias por acompañarnos y también por compartirnos tu trayectoria, tu experiencia, las reflexiones y todo el aprendizaje que has acumulado durante tus años de carrera profesional. Ha sido un gusto realmente tener esta conversación tan enriquecedora y estamos muy seguros de que le va a servir y va a ser de mucha ayuda a todos aquellos estudiantes o jóvenes profesionales que aún vienen queriendo buscar construir su propio desarrollo profesional, ¿no? Y bueno, a quienes nos acompañaron en este episodio de Redefine, muchas gracias por escucharnos. Nos encontramos en la próxima conversación para seguir conociendo más sobre la historia de aquellos profesionales que vienen transformando el mundo desde la economía.